Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el práctico número 1. Como ya bien les dijo la doctora Najim en la teoría, nosotros trabajamos, digamos, con estas propiedades geométricas o propiedades de figuras geométricas, o en alguna bibliografía lo van a ver como propiedades de superficies planas, ¿sí? O de secciones, y son propiedades que vamos a utilizar más adelante, es decir, por algo las vamos a ver ahora, ¿no? Más adelante, en cada tema, vamos a ver de dónde o por qué, digamos, las necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver momentos de segundo orden o momentos de inercia, para que sepan calcularlos, y cuando lleguemos al tema flexión, en la deducción teórica o en la teoría de flexión, van a ver que la característica geométrica que interesa en el tema flexión o en la acción de momento flector son los momentos de inercia. Entonces salen de ahí, digamos, ¿no? O sea que la idea no es que cuando lleguemos a cada tema recién veamos qué es lo que nos interesa de la geometría de cada sección, sino que ahora, sin saber para qué, pero que ya sepamos cómo calcular todas estas propiedades geométricas. Nosotros, por lo que, digamos, ustedes vienen a aprender acá, es a diseñar y calcular estructuras. Y lo que nosotros vamos a ver acá, de resistencia de materiales, nos vamos a referir a barras. Estructuras que son una sola barra o más de una, reticulados, pórticos, pero barras. Y más adelante en otra materia ya van a trabajar con lo que se llaman estructuras laminares, o sea, tipo losas, tipo tabique, que ya son elementos planos, digamos, ¿no? Lo nuestro es barra, ¿no? Una barra, o sea, que tiene una cierta longitud. Ustedes, ya dijo la doctora, en esta habilidad 1 veníamos dibujando las barras representadas por el eje. Ya les dijo también que el eje es, digamos, la unión de los centros geométricos de cada una de las secciones. Entonces, ¿qué son lo que nosotros vamos a llamar secciones? Y bueno, a la barra la cortamos en alguna parte, y en ese corte, la cara esta perpendicular al eje es lo que llamamos sección. Seccionamos la barra, digamos, y eso es una sección. Entonces, esa sección puede tener cualquier forma, y lo que vamos a ver en este práctico, las propiedades geométricas de esas figuras, apuntamos a que sean los cortes, o sea, las secciones de las barras. Si ahora trabajamos, por ejemplo, con un rectángulo, bueno, no es porque nos interese particularmente algo de los rectángulos, sino que muchas estructuras tienen las barras, columnas, vigas, barras de reticulado, de forma rectangular. Entonces nosotros le vamos a llamar sección rectangular. Una sección como esta lapicera, entonces sería una barra de sección circular maciza. ¿Por qué? Porque cuando yo la corto, me queda un círculo macizo. Si fuera una sección circular hueca, tal vez sea un tubo estructural y así. Entonces, repito, vamos a trabajar con estas figuras geométricas como si fueran un dibujo plano ahora, pero sabemos que la aplicación es porque es el corte, la sección de una barra. Por eso, también van a ver en la bibliografía o hasta en los enunciados, a lo mejor los ejercicios, los parciales, que lo que estamos llamando centro geométrico, también se le llama baricentro, también se le llama centroide,
también se le llama centro de gravedad. Ahora, si es una figura geométrica que no tiene volumen, no tiene cuerpo, no tiene sentido llamarle centro de gravedad. Pero cuando, repito, esa sección sea, o esa figura sea la sección de una barra, sí pasa a tener sentido que le llamemos centro de gravedad. ¿Y por qué? Porque ¿qué sería físicamente el centro de gravedad de un cuerpo? Es el punto por donde pasa la resultante del peso. Es decir, el peso propio de toda estructura, de toda barra, es una carga, ¿no?, que actúa sí o sí. Esa carga, ¿quién la provoca? La atracción de la gravedad. Entonces es una fuerza dirigida de forma vertical hacia abajo, que ¿dónde actúa? Y bueno, actúa en todo el volumen, digamos. Una fuerza distribuida en el volumen de una barra, de una estructura, de una losa, de lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces para calcular reacciones de vínculo, lo que fuera? Decimos, bueno, todo ese peso, como una única fuerza, está aplicada como resultante en alguna parte. ¿Y dónde es esa parte? Justamente en el centro geométrico. Entonces también van a ver por ahí que se le llama centro de gravedad. Bueno, si van teniendo preguntas, me preguntan, ¿no?, por el chat o hablan, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, veamos entonces un poquito el práctico, que ya lo tienen subido. Comenzamos con el ejercicio 1, dice determinar mediante integración los momentos de primer orden y la superficie plana con respecto a los ejes X e Y. Entonces, dos aclaraciones. Uno, que esta propiedad geométrica, este momento de primer orden o momento estático, es un valor propio de la figura, pero que está relacionado a la posición de ejes de referencia. ¿Sí? Entonces, acá ya están ubicados los ejes X e Y, y el valor del momento estático, momento de primer orden, va a depender de la geometría y va a depender de la posición de los ejes de referencia. Distinto a, por ejemplo, el área. El área es otra propiedad geométrica, pero de la cual no vamos a ejercitarnos, digamos, porque todos saben calcular áreas, me imagino. O, bueno, las áreas de las figuras conocidas ya las sabemos. Pero bueno, digamos, el área del rectángulo tiene un valor que no depende de la posición de los ejes X e Y. Lo mismo el triángulo, el cuadrado, el semicírculo. Entonces, el área es una propiedad geométrica que no depende de a dónde esté referida, ¿no? Un valor único. El momento estático depende de la posición de los ejes, por eso lo llamamos eje de referencia, porque si no hay eje de referencia o no sabemos dónde están, no se puede calcular el momento estático. Puede pasar que estos ejes sean utilizados como ejes auxiliares y lo ubiquemos donde mejor nos convenga. Pero bueno, el ejercicio 1, nosotros le damos la posición de los ejes X, Y. Y segunda aclaración, dice mediante integración. ¿Por qué? Bueno, más adelante, digamos, por ejemplo, por acá, donde son figuras compuestas, nos dice por integración, y esto también ya lo vieron en la teoría y ahora enseguida lo repasamos, uno puede calcular propiedades geométricas en base a, digamos, por ejemplo, resultados que tenemos ya calculados en ejercicios anteriores, o tablas de propiedades geométricas, digamos,
muchas secciones típicas que ya están tabuladas, o sea, alguien se puso a hacer este trabajo, ¿no? de aplicar integrales y resolver, y si después nosotros tenemos una figura donde podemos identificar, por ejemplo, un rectángulo y un cuadrado, triángulos, trapecios, semicírculos, bueno, si el ejercicio, el enunciado no dice específicamente que tenemos que aplicar integrales, bueno, podremos usar resultados conocidos o de tablas. Entonces es muy importante, ¿no? Porque si no, si yo no pongo acá mediante integración, podrían ir a una bibliografía, una tabla, y darme estos resultados para estas figuras que son todas conocidas, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que, a modo de ejercicio justamente, resuelva mediante integrales, ¿no? Eh, entonces, eh, tienen todo el apunte de teoría, ¿m? De lo que vieron en la clase teórica, y además la doctora le subió un resumen de fórmulas, un resumen de ecuaciones, este que estamos viendo acá, donde tenemos, digamos, ya como un recordatorio, ¿no? Un resumen, una recetita, digamos, de cuáles son las ecuaciones que se van a utilizar. Entonces, para el momento estático, momento de primer orden, la ecuación es esta. ¿Cómo se lee esto? Primero, bueno, la S la utilizamos para este momento de primer orden o momento estático, y tiene un subíndice que indica respecto de qué eje. Entonces, el momento estático, respecto del eje X va a tener un valor, respecto del eje Y va a tener otro valor para la misma figura. Y si cambio el eje, pongo un eje X1, un eje Z, va a volver a cambiar el momento estático. Entonces es muy importante este subíndice porque me dice respecto a qué eje lo estoy calculando. El momento estático, entonces, la integral de área de I por diferencial de área. ¿Cómo deberíamos leer correctamente esto? En vez de decir I, deberíamos decir distancias al eje X. Acá lo vemos en el dibujo. Lo vemos en el dibujo. Que el diferencial de área en este caso no es como el primero que tienen en el ejemplo de la clase teórica, donde el diferencial de área puede tener todo el ancho de la sección, aunque sea variable. Acá el diferencial de área en este caso es diferencial de X por diferencial de Y. Y esto que normalmente le decimos Y, pero para decirlo bien son las distancias que hay de cada diferencial de área, de los infinitos diferenciales de área, a el eje X. ¿Sí? Bueno, si vamos al práctico, yo acá tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Y después está resuelto acá también el primer ejercicio, esto después ya se lo subo. Entonces siempre van a tener también subido un archivito que se va a llamar clase práctica o clase del práctico 1, que este es más es lo que en el aula escribiríamos en el pizarrón, digamos, ¿no? Entonces esto después se lo subo. Bueno, en este ejemplo, bueno, acá falta, ¿no? Que ya por costumbre este es el eje X, este es el eje Y. Este es el mismo diferencial de área, bueno, acá tenemos la ecuación, ¿no? Entonces, momento estático respecto al eje X va a ser la integral de área de I por diferencial de área. ¿Sí? Si utilizamos este diferencial de área que tiene las dos variables, o sea, es diferencial de Y por diferencial de X, vamos a hacer integrales dobles. Esto es
digamos, la fórmula que siempre vale, que siempre se puede resolver. La resolución a través de integrales simples, como ahora lo vemos un poquito de nuevo si quieren, como se ve en la teoría, normalmente se puede, a veces me resulta más difícil usar esa, y hay casos donde, por ejemplo, ahora vemos más adelante, el producto de inercia, donde es como que sí o sí tengo que utilizar este tipo de diferencial de área, ¿no? Si quieren, pueden practicar, porque es muy simple, resolver al menos el primer ejercicio con las dos opciones. Bueno, veamos el ejemplo. Es muy simple, como ven, ¿no? Por lo menos para el rectángulo. Repito, si pongo este diferencial de área, la ecuación siempre va a ser y, o sea, distancia al eje X por diferencial de área. Con el otro tipo de diferencial de área, bueno, acá en este caso, para un rectángulo, el diferencial de área sería B, que es toda esta medida, por diferencial de Y. Es decir, si yo acá hiciera con un diferencial de área de este tipo, ¿cómo me quedaría la ecuación? Bueno, este diferencial de área vale directamente B por diferencial de Y. Entonces, se me desaparece la variable X y me queda la integral simple, ¿no es cierto? Bueno, eso después les sugiero que lo hagan ustedes. Van a ver que cuando se puede aplicar esto, cuando es conveniente, queda todavía más fácil la resolución. Bueno, acá con la doble, entonces vamos a definir los límites de integración, repito, porque esto no me cambiaría nunca. Lo que está dentro de la integral sería siempre lo mismo, para cualquier figura. El tema sí es determinar bien los límites de integración. En este caso, los límites, bueno, para y van de 0 a h, y para x van de 0 a b. Así que bueno, resuelvo primero en y, la integral de y es y cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a h. Eso me va a dar h cuadrado sobre 2, dentro de la integral de la variable x. Y luego, bueno, la integral de diferencial de x es x, igualado de 0 a b. Entonces el momento estático me da bh cuadrado sobre 2. En el ejercicio que tenemos en el práctico, donde veamos cuál es la diferencia, que ahora el eje Y está acá en el medio, lo que va a pasar es que en los límites de integración, bueno, para Y va a seguir siendo de 0 a h, y ahora X va a ir de menos b sobre 2 a más b sobre 2. Resuelvo y me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? bh cuadrado sobre 2. Si volvemos al práctico, el enunciado, en el ejercicio 2, dice, para la figura del ejercicio 1, determinar el centro geométrico. Entonces, si volvemos al primero, sabemos, ¿no?, ya dónde está el centro geométrico, ¿sí? Bueno, está justo acá, para un rectángulo en el centro, digamos, donde se cruzan las diagonales, o si lo mido desde la base va a estar a h sobre 2, y si lo mido desde acá va a estar a b sobre 2. Entonces volvamos al archivito este, y acá lo tengo. ¿Cómo se define, cómo se calcula el centro geométrico? Bueno, ahora, la posición del centro geométrico, es decir, decimos, ¿no? Y subíndice CG, que significa el centro geométrico. Repito, por ahí lo van a ver como baricentro, como centro de gravedad, como centroide, todo hacen referencia al mismo punto. Es un punto.
¿sí? Este centro geométrico es un punto. Y si dice I, ¿no? ¿Qué eran I? Eran distancias al eje X. O sea, lo que yo voy a obtener, ¿no? Una vez calculado el momento estático respecto al eje X, y luego lo divido en el área, ¿no? Lo que tengo es la distancia del centro geométrico al eje X, ¿no? O sea, al eje respecto del cual se ha calculado este momento estático, ¿no? Bueno, entonces divido y me da lo que yo ya sé, digamos. Divido BH cuadrado sobre 2 en el área, y como ya sabía, me da H sobre 2. ¿Por qué? Porque es la distancia al eje que está pasando por acá por la base. Entonces les hago una pregunta. Si yo calculo, o sea, este ejemplo yo hice respecto al eje X, ¿no? Si yo calculase ahora respecto al eje Y, esta ecuación, ¿qué me cambiaría? A ver, alguien que me conteste en el chat. La variable. Claro, en vez de Y sería X, o sea, ahora serían distancias al eje Y, ¿no es cierto? Entonces acá estaría X. Y bueno, y al resolver, ¿lo que me va a dar? B sobre 2. Exactamente. B cuadrado. Acá me va a dar B cuadrado por H sobre 2, y cuando calcule el centro geométrico, en este caso, me tiene que dar B sobre 2. ¿Sí? Cuando hagan el práctico, volvamos al práctico, cuando calculen entonces la posición del centro geométrico respecto a X, les tiene que dar H sobre 2. Ahora, cuando calculen la posición del centro geométrico respecto a Y, ¿cuánto le tiene que dar? 0. 0. ¿Y cómo le va a dar 0? Y el momento estático le tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, cuando resuelva la integral, ¿sí? Al hacer ahora los límites para X de menos B sobre 2 más B sobre 2, bueno, el momento estático le tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces eso, ¿no? Me verifica o me demuestra que realmente el centroide o el centro geométrico está, digamos, sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque la distancia al eje Y me da 0. ¿Por qué me da 0? Por más que ya sabíamos que ahí tiene que dar, porque el momento estático me da 0. Ahora, para que nos quedemos como más convencidos, ¿no? ¿Qué significa que el momento estático me dé 0? ¿Y cómo lo interpretaríamos? Y bueno, ustedes imagínense que yo tenga por acá un diferencial de área, ¿sí? ¿Cuántos diferenciales de área tiene un área? Tiende a infinito, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que hay uno acá, ahí que está a una cierta distancia del eje Y, y lo que está pasando acá con este eje es que si acá había uno de los diferenciales de área, acá va a haber otro que va a estar a la misma distancia, pero de sentido contrario. Es decir, este está a una distancia positiva, no sé, un valor cualquiera, pero seguro hay otro que está a la misma distancia, pero negativa. Y una integral, ¿qué es en definitiva? Una sumatoria. Una sumatoria. Entonces, ¿qué estoy sumando en la integral? Un diferencial de área que es un área, por más que sea diferencial, pero es un área, o sea que es un valor positivo, digamos. Entonces estoy sumando un área por una distancia, y dentro de esa suma infinita que es la integral, me va a aparecer seguro otro diferencial con la misma distancia negativa. Y cuando lo sume, se van a hacer 0. ¿Sí?
Entonces, por cada diferencial que yo tengo, digamos, del lado positivo, voy a tener otro igual, ¿no?, o a la misma distancia del lado negativo. ¿Sí? Entonces eso me termina de asegurar que el momento estático va a dar 0. ¿Sí? Ahora, pregunto yo, ¿qué tiene además de particular el eje Y? Que eso que estamos viendo, ¿no?, de que todo lo que yo tengo a la derecha lo tengo a la izquierda, o sea, del lado positivo lo tengo del lado negativo, eso lo define como un eje de simetría. O sea, ¿qué es un eje de simetría? Un eje donde, como si fuera un espejo, lo que tengo de la figura, lo que me quedó de la figura de un lado, lo tengo del otro lado. Eso significa que un eje sea simétrico. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? Que si el eje es de simetría, estamos completamente seguros que el momento estático me da 0, y si el momento estático me da 0, entonces estamos completamente seguros que el centro geométrico tiene que estar dentro de un eje de simetría. ¿Sí? Entonces, acá la idea es que hagan, ¿no?, la integral y que realmente el momento estático le dé 0, pero si más adelante se quiere calcular, ubicar un centro geométrico, al encontrar un eje de simetría, ya no hace falta hacer más nada porque ya sabemos que el centro geométrico tiene que estar necesariamente en el eje de simetría. ¿Está claro? Entonces, repito, en el ejercicio 1, ¿no?, por más que en el primer caso, el segundo caso sean eje de simetría, bueno, hay que demostrar que realmente para un eje de simetría el momento estático me tiene que dar 0. Después, más adelante, en la aplicación, cuando ya vayamos a calcular centro geométrico, si encontramos, si la figura tiene eje de simetría, listo, ahí ya está. ¿Sí? Bueno, otra pregunta. En el ejemplo, ¿no es cierto?, que el eje Y está acá a un costado, dijimos que el valor de x sub g en ese caso va a ser b sobre 2. Acá, como este entonces de simetría, la distancia x al centro geométrico me va a dar 0. Entonces, los momentos estáticos y por lo tanto las distancias al centro geométrico de cualquier eje van a variar en función de la posición del eje. Lo que no puede cambiar es la posición del centro geométrico. No sé si me doy a entender, es decir, si yo el eje Y lo tengo acá al costado, la posición del centro geométrico me va a dar b sobre 2. Si el eje Y lo tengo pasando justo, como por el medio, como eje de simetría, la distancia al centro geométrico me va a dar 0. Pero el centro geométrico no puede cambiar, no importa dónde coloque yo el eje. Si el eje Y, o como acá, por ejemplo, acá ¿dónde va a estar el centro geométrico? Y va a estar justo, si mido desde el borde, a sobre 2 a sobre 2. Ahora, respecto a los ejes, bueno, la distancia me tendría que dar d1 más a sobre 2, y acá me tendría que dar d2 más a sobre 2. Ese es el resultado de la posición del centro geométrico para este par de ejes. Si cambio la posición de los ejes, el momento estático cambia, la posición del centro geométrico respecto a esos ejes cambia, pero el centro geométrico, así como el área, es un valor único. ¿Está claro? Bueno, ¿hay alguna duda? Es simple, ¿no?, digamos, el asunto, pero bueno, hay que tenerlo en claro. Después, bueno, respecto al triángulo, ¿no? Bueno, ustedes han visto en la clase teórica justamente, la doctora puso este ejemplo, y fíjense, bueno, acá conviene, ¿no?, yo ya lo hizo con este otro tipo de diferencial de área, donde el diferencial de área es B, en este caso es variable,
si lo hacen para el rectángulo, el B es constante, ¿no? O sea, el valor del ancho del diferencial de área es constante. Pero bueno, acá es variable, ¿sí? Se encuentra la variación, ¿sí? O sea, cuánto varía B en función de I, de esta manera, ¿no? Y se resuelve también con una integral simple. Si queremos utilizar integrales dobles, ¿sí? Para este caso, o para el caso que tenemos en el práctico, ¿sí? Así que este es muy parecido, ¿no? Es que, bueno, en este caso un triángulo isósceles, el eje Y está como eje de simetría, ¿no? Ya sabemos entonces que el centro geométrico va a estar a h sobre 3 desde aquí, ¿no? Y va a estar sobre el eje Y, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si lo hacen con el, con el elemento diferencial de área, como está en la teoría, ¿sí? Te tienen el ejemplo de la teoría, es válido, digamos, lo pueden usar y hacerlo con base a eso. Pero si queremos utilizar este tipo de diferencial de área, ¿sí? Fíjense que si yo pongo entonces esto, supongamos que esté por acá, ¿no? Bueno, entonces, este diferencial de área, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que vale siempre diferencial de y por diferencial de x, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer con los límites de integración? Supongamos que estamos calculando un momento estático respecto al eje x. Entonces, bueno, sabemos que acá esto es b sobre 2, esto es b sobre 2, bueno, y aquí tendrá que ir también como acá, de menos b sobre 2 a más b sobre 2. En este caso, las distancias al eje X, ¿no? Directamente iban desde 0 hasta h. Y ahora, cuando yo lo que hago con la integral es que este elemento diferencial tiene que recorrer toda el área, ¿no es cierto? O sea, los límites de integración tienen que hacer que esto se mueva por toda el área de la figura. Entonces, X, bueno, sabemos va de menos b sobre 2 a más b sobre 2. ¿Y cuáles serían los límites de integración para I? A ver, ¿quién me dice? ¿Va a ser directamente de 0 a h? No, tiene que ser hasta las rectas esas, en Hasta la diagonal. recta. O sea que va a ser, en este caso, desde 0 hasta la recta, o sea, hasta un valor de I, ¿no? Y ese valor de I tiene que estar en función de X. O sea, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la ecuación de esta recta, como I en función de X, y ahí decir, bueno, esto se mueve desde 0 hasta ese valor de I, que depende de X. Y X va de menos b sobre 2, y acá tengo un problema, ¿no? Porque ¿cómo hago para ir de menos b sobre 2 a más b sobre 2 si de acá para acá me cambió la recta ahora? La ecuación de esta recta no es la misma que la ecuación de esta otra. ¿Qué hacemos entonces? Se Profe, separan al dos ser integrales. simétrico, A ver, uno que me repita. Se puede separar en dos integrales. Claro, acá, al hacer así con integrales dobles, digamos, ¿no? No me queda otra que hacer un integral de menos b para x, ¿no? O para esta zona, digamos, de menos b sobre 2 hasta 0, y sumarle, ¿no? La integral que va a ir de 0 a i, nada más que ahora va a ser otra la ecuación de la recta, y x ahí va a ser de 0 a b sobre 2. Entonces, esto, bueno, significa que, por supuesto, si yo voy a calcular el momento estático de una figura,
es también la suma, porque sigue siendo una suma, digamos, la integral es una suma, entonces si yo esa suma la divido en dos, sumo, es decir, que el momento estático de este triángulo rectángulo más el de este otro me va a dar el momento estático de la totalidad. ¿Sí? O sea que descompongo la figura en dos porque no me queda otra manera de hacerlo, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué más? A ver. Profe, también podríamos multiplicarla por 2 o no, ya que es el mismo área Sí, de un lado y del otro. digamos, como es simétrico, uno podría multiplicar por 2, pero bueno, la idea es que en el ejercicio 1 hagan las dos integrales, ¿no? O sea, cuando ustedes dicen, tengo que hacer por integración, bueno, tomo esta parte de la figura y le sumo la integral de la otra parte. ¿Mm? Porque si no fuera simétrico, no me quedaría otra alternativa. Entonces, por el momento, repito, no vamos a aprovechar esto de la simetría, porque si no, entonces me tendría que decir, bueno, ¿para qué calculo respecto al eje Y si ya sé que el centro geométrico está en el eje Y, digamos, porque es de simetría, ¿no? Bueno, no, pero la idea es que, por más que ya sabemos que es de simetría y que me tiene que dar cero, pues hagan momento estático respecto al eje Y, que queremos ver que le dé cero la integral, ¿no? O la suma de las integrales, lo que fuera. ¿Está bien? Bueno. Veamos, ¿qué más dice el práctico? Entonces, bueno, un caso como esto, eh, el- la definición, ¿no? Es, momento estático es integral en el área de distancia a un eje por diferencial de área. Entonces, nada me dice si tengo que usar sí o sí coordenadas cartesianas o coordenadas polares. Entonces, que este se puede hacer de las dos maneras, o si lo quieren hacer de las dos maneras, como quien practica. Y si lo hacen en coordenadas polares, acá, en este archivito, acá está. Es decir, nunca me cambia la definición, ¿no? Este ejercicio de la sección semicircular, el momento estático respecto al eje X sigue siendo integral de distancia al eje X por diferencial de área. Ahora, si yo lo planteo en coordenadas polares, el diferencial de área es ese diferencial, digamos, chiquitito, ese también como cuadrito, va a ser R, de diferencial de R, una de sus dimensiones, y la otra, ¿no? Es el diferencial de arco, ustedes saben que es R por de tita. Entonces, el diferencial de área es, esto es un lado, y este es el otro lado. Y la distancia. ¿Sí? ¿Cómo varía, cómo son los límites? Bueno, el ángulo va desde 0 a pi, y este radio variable va a ir desde 0 hasta el valor del radio, R mayúscula. Y bueno, ¿qué nos falta acá? Bueno, esta distancia I, voy a volver un poquito al dibujo. Agrandemos esto un poquito. Esto lo saben hacer ustedes, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo es, digamos, si yo tomo una línea, tomo otra línea, donde el ángulo que se forma acá es un ángulo diferencial de R, y luego lo que hago es
tomar un elemento diferencial que es este. Bueno, no sé si lo llegan a ver, digamos, este cuadrito tiene, en este sentido, ¿vale? Diferencial de R minúscula, y en este sentido, este elemento diferencial de arco sería el valor de R por diferencial del ángulo, ¿no? Entonces, bueno, este ángulo va a ir desde 0 hasta pi, y el valor de R minúsculo va a ir de 0 al valor total, que es R mayúscula. Y la distancia al eje Y, si yo la dibujo acá afuera, la distancia al eje X, perdón, es esta. Esto sería Y. Así que bueno, este Y, la distancia, lo que hay que hacerlo es ponerle las mismas coordenadas polares que tenemos acá. Entonces, la distancia Y es R por el seno de tita. Tita es, repito, el ángulo donde yo tengo ese elemento diferencial de área cualquiera. Y bueno, se resuelve esto y me da 2 veces el radio al cubo dividido 3. Luego, para ubicar la posición del centro geométrico, divido en el área de ese semicírculo y me da 4/3 de R sobre pi. Esto que tienen acá abajo es tomando como elemento diferencial de área todo el triángulo. Es decir, si yo tomo, que también se puede, así como en la clase teórica tomaban un diferencial de área, por ejemplo, para el triángulo que abarque todo el ancho, esta tajada, este triángulo, también es un elemento diferencial de área, por más que su medida sea R total, pero al ser esto diferencial, toda esta tajada, digamos, todo este triangulito pasa a ser un diferencial de área también. Y si yo tomo ese, bueno, me va a quedar una integral simple. Así que eso lo tienen acá también, modo de ejemplo, donde les va a quedar de esta manera. O sea, lo que va a variar ahora, ¿no?, es solamente el ángulo, de 0 a pi, ¿sí? Y van a tener la posición, digamos, del centro de gravedad de eso, ¿no? Porque, ¿cuál es la cuestión con los diferenciales de área más grandes, si se quiere? Que cuando yo mida una distancia a ese diferencial de área, tengo que ir al centro geométrico de ese diferencial de área. Entonces, si el diferencial de área es triangular, ojo que la distancia tiene que ir al centro geométrico de ese elemento diferencial de área. Por supuesto que el valor de momento estático le tiene que volver a dar este mismo, ¿no? 2R cubo sobre 3, tiene que dar lo mismo, repito, utilizando un diferencial de área que me permite trabajar con integrales simples, o el otro que trabajo con integrales dobles. Entonces, el momento estático, siempre y cuando sea el mismo eje X, tiene que dar siempre lo mismo. Así que, bueno, por supuesto que la posición del centro geométrico más vale que va a dar la misma. Si lo hacemos en las coordenadas cartesianas, ¿no?, que también se puede, trabajaríamos con X e Y, ¿sí? Y bueno, ¿cómo varía X? Volvamos al dibujo. Yo trabajo con X e Y. X, ¿cuánto varía? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? De menos R a más R, ¿no? ¿Y cuáles serían los límites de integración para Y? De 0 a... 0 a R. AR. No. De 0 a
la ecuación de esta curva, de lo la mismo que curva. hicimos en el triángulo, ¿no? ¿Sí? Acá decíamos, va de 0 a la ecuación de la recta. Bueno, acá también, ¿no? O sea, la integral, la variable que va por afuera, digamos, ¿no? Sí va desde menos r a r, ¿no? X abarca todo, pero como estamos calculando respecto al eje X y la distancia es Y, entonces trabajamos por adentro con la primera integral respecto a la variable Y. Entonces Y va de 0 a la ecuación de esta curva. Ahora ya no es una recta, es una curva. Entonces, bueno, tampoco no es nada del otro mundo, es poner Y en función de X para la ecuación de la circunferencia. Así que también lo pueden hacer y estaría bueno que lo hagan de las dos maneras también. Van a ver, por supuesto, que polar es más fácil en estos casos, pero como la ecuación es de un círculo, la sección circular, acá me falta un cuadrado, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, bueno, despejan Y en función de X y resuelven la integral esa, ¿no? Con ese límite. Bueno, seguimos un poquito más, viendo el práctico. Y pasamos al ejercicio 3, ya a los momentos del segundo orden, ¿no? Que ahora son 3. O sea, antes teníamos, el momento estático eran 2, uno respecto a cada eje, y ahora aparece acá un tercero, es decir, ahora tenemos momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, y uno nuevo acá, que es el llamado producto de inercia. Estos momentos de inercia también pueden llamarse axiales, ¿no? Pues son referidos a un solo eje, y el producto de inercia se refiere simultáneamente a los dos ejes. A ver, esperen un segundo. Bueno, acá tenemos, ¿no? En el resumen de ecuaciones, los momentos de inercia de segundo orden, respecto al eje X, lo van a ver escrito así con el doble subíndice, o sea, con la letra I de inercia y con doble subíndice, o también puede aparecer con solamente una sola vez la X, o sea, lo mismo significa que es respecto al eje X y este es respecto al eje Y. Y este producto de inercia, donde ahora tiene que indicar que es simultáneamente respecto al eje X e Y, puede aparecer también a veces con la letra P de producto. Y este que dice I sub O, es el llamado momento de inercia polar. O sea que en realidad son 4, ¿no? Yo les dije 3, pero son 4. Pero, ¿por qué digamos, como que lo pasé por alto? Porque el momento de inercia polar es directamente la sumatoria de estos dos. Habrán visto en la definición, no me acuerdo cómo lo dijo la autora en la teoría, pero de todas maneras es muy simple. O sea, fíjense que este momento de inercia llamado polar, ahora es respecto a un punto. Respecto al punto, al origen, es decir, al punto de encuentro, ¿no? De los dos ejes. ¿Sí? ¿Y cuál es la definición de esto? Bueno, que la distancia, que va elevada al cuadrado acá, multiplicada por el diferencial de área, es esta distancia ρ, llamada ρ acá,
que es la distancia del diferencial de área a el punto O. Y ustedes saben que esta distancia elevada al cuadrado, ¿no?, es igual a ¿qué? A este valor al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces, como, repito, esta distancia al cuadrado, que es la que interviene en la ecuación de este momento de inercia polar, es igual a esta al cuadrado más esta al cuadrado, y bueno, yo descompongo, ¿no?, y tengo la distancia y al cuadrado, y tengo la distancia x al cuadrado, entonces directamente, no necesito hacer nada para calcular esto, sino que simplemente sumar estos dos. Ahora, sí vamos a ver en torsión que, bueno, si justamente fuera una sección circular, ¿no?, y el punto O fuera el centro geométrico de la sección circular, bueno, ahí me resulta directamente más fácil calcular el momento de inercia polar por coordenadas cartesianas, ¿no?, que ponerme a calcular respecto a un eje X, respecto a un eje Y, sumarlo. Me conviene traer, no sé qué dije, pero quería decir en polares, ¿no? O sea, le digo, salvo cuando el punto O sea el centro geométrico de una sección circular, ahí sí me conviene directamente calcularlo en coordenadas polares, mucho más fácil, ¿no? Y si no, calculo respecto a X, respecto a Y, lo sumo y ya tengo el momento de inercia polar, ¿sí? Bueno, y el producto de inercia, que ahora es las dos distancias multiplicadas cuando acaban las distancias al cuadrado. Primera gran observación, que obviamente, si yo multiplico un área por un valor elevado al cuadrado, y después sumo, significa que estos son siempre valores positivos, ¿no? O sea, los momentos de inercia son siempre valores positivos. Lo mismo, este otro momento de inercia, el polar, que es la suma, siempre es positivo. Y el producto de inercia, ¿no?, donde las distancias X e Y ahora pueden ser positivas todas, negativas todas, algunas positivas, otras negativas, me puede dar positivo y me puede dar negativo, ¿sí? Pues ya depende entonces de dónde están los ejes, hacia dónde los ejes me dan distancias positivas, hacia dónde negativas. Lo mismo era con el momento estático, digamos. El momento estático también me podía dar negativo, ¿sí? No pasa nada. Y este también puede dar positivo o negativo, y eso ¿qué significa? Que también puede dar cero, ¿no? El producto de inercia puede también darme cero, ¿sí? Bueno, volvamos entonces al práctico, ¿sí?, al apuntecito de la clase, ¿no?, que acá, para este ejemplo, acá tienen desarrollado el momento de inercia respecto al eje X. Como ven, es exactamente lo mismo, no me que ahora acá va ahí al cuadrado, la distancia al cuadrado, entonces bueno, se llega a este valor, es resolver integrales también nada más. Y el producto de inercia, donde acá tengo entonces las dos distancias juntas, y acá es donde yo les digo que tienen que trabajar con este diferencial de área, ¿no?, porque puedo medir a un diferencial de área tipo rectangular o triangular, simultáneamente las dos distancias no se puede. Entonces acá sí hay que ir a integrales dobles, ¿sí? ¿Está bien? Acá lo tienen, fíjense, ya para el caso del práctico, ¿no?, el momento de inercia, que en este ejemplo, respecto al eje X, me da b por h cubo sobre 3, y acá como el eje X es el mismo, por supuesto me vuelve a dar b por h cubo sobre 3, por más que los límites de integración han cambiado, ¿sí? Pero el momento de inercia respecto al eje X, que es el mismo, me tiene que dar lo mismo. Si hicieran respecto al eje Y para este caso, le tiene que dar distinto. Y el producto de inercia,
fíjense, resulta que me da 0. Y me da 0 porque justamente ahora este eje Y es un eje de simetría. Entonces pasa algo similar al momento estático. Cuando un eje es de simetría, o los dos, o por lo menos uno, también pasa que va a haber elementos diferenciales de área a ambos lados del eje de simetría, ¿sí? Es decir, a la misma distancia, ¿sí? Y que en esa larga sumatoria que es una integral, se van a terminar anulando, ¿sí? Y el producto de inercia para respecto a un par de ejes donde alguno sea de simetría, me tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Alguna duda por hasta ahora? Bueno, ¿no tienen Profesor, dudas una hasta consulta. ahora? Bueno, Eh, hacemos una profesor, una pausa consulta. de... Sí. En los momentos de inercia que están en tabla, ¿a qué eje están referidos? Y la tabla te tiene que indicar. ¿No? La tabla siempre tiene, digamos, cuáles son los ejes. Normalmente, las tablas te dan los valores para los ejes que pasan por el centro geométrico. ¿No? Esos ejes, ¿no? Cuando pasan por centro geométrico, les llamamos ejes centroidales. ¿No? Normalmente, si un eje X se le agrega un subíndice C. ¿No? Así que en las tablas seguramente vas a tener los momentos de inercia respecto a ejes centroidales, o sea que pasan por el centro geométrico, y también probablemente te den para ejes que pasen por un costado, por la base de la figura, una cosa así. Pero sí o sí tiene que, cada valor te tiene que decir claramente dónde está el eje, si no, es un valor que no tiene sentido. Bueno, hacemos una pausa, unos 5 minutitos, un recreo, continuamos, vemos un poquito más y ya se ponen a hacer el práctico, ¿no? Porque tampoco la clase práctica es que estén otra vez 2 horas escuchando a alguien, sino que vemos un poquito más y se ponen a trabajar ahora, van preguntando, ¿sí? Así que bueno, volvamos en 5 minutitos, ¿parece? Bueno, profe. Bueno.
Vamos a volver al práctico. Bueno. Bueno, entonces teníamos calcular, ¿no?, los momentos de inercia por integración. Acá dice clarito respecto al eje X y producto de inercia. Y luego, el mismo ejercicio dice utilizando el teorema de Steiner. Momento de inercia con respecto al eje X sub C, como ya decíamos recién, normalmente el que pasa por el centroide o llamado baricéntrico le agregamos este subíndice. Y el teorema de Steiner, lo vieron en la clase teórica, veamos el archivito este de resumen de ecuaciones. Acá el teorema de Steiner nos relaciona, ¿no?, los momentos de segundo orden, los momentos de inercia, para ejes paralelos. Vamos a trabajar con ejes paralelos, pero esta parte, es decir, cuando los ejes son centrales o centroidales. ¿Sí? Esta es, digamos, la utilidad que tiene, ¿no?, este teorema. Si bien se puede, como tienen acá arriba, hacer para cualquier eje paralelo, lo que nosotros vamos a aplicar en la parte práctica es poder encontrar momentos de inercia para ejes centrales o centroidales, conocidos los momentos de inercia para otros ejes paralelos a eso, o también puede ser al revés, ¿no? Es muy simple, ustedes ven acá, ¿no? Si yo tengo conocidos, ¿no?, los momentos de inercia y productos de inercia para un par de ejes que pasan por el centro geométrico, o sea, para ejes centrales o centroidales, ¿sí?, que son estos que acá están con un supraíndice CG del centro geométrico, o también puede aparecer como en el práctico, este eje X, este eje Y, podrían ser un X sub C o un Y sub C, para indicarnos que son ejes que pasan por el centro geométrico, o son ejes centroidales. O sea, la manera de escribir puede ir cambiando de un apunte a un ejercicio, a un libro. Uno tiene que acostumbrarse a entender el concepto, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, fíjense que si yo conozco, por ejemplo, un momento de inercia respecto al eje X, pero siendo un eje X centroidal, el momento de inercia respecto a otro eje X, un eje X' en este caso, paralelo al mismo, simplemente le sumo la distancia entre ambos ejes elevada al cuadrado multiplicada por el área. ¿Sí? Muy fácil. Obviamente, que como la distancia va al cuadrado, no me importa si está el eje X hacia la parte positiva o negativa, o sea, si esta distancia B o esta distancia A son positivas o negativas, acá quedan elevadas al cuadrado y siempre suman. En el producto de inercia, bueno, ahí sí, porque el producto de inercia es el producto de inercia respecto del par de ejes central o centroidal, sumado al producto de las distancias por el área. Y acá sí hay que tener cuidado, ¿no?, por supuesto, de que la distancia A y B, colocarlas bien con el signo correspondiente, porque este producto, entonces, si las dos son positivas, me dará positivo, si una es positiva, la otra negativa, me dará negativo, si las dos son negativas, me dará positivo. Pero bueno, digamos que este teorema nos ayuda mucho, ¿no?, a no tener que volver a calcular otra vez con integrales. Es una ecuación muy simple, pero tenemos que conocer, repito, momentos de inercia respecto a ejes centrales, o al revés. Si yo conozco los momentos de inercia, por ejemplo, acá respecto a los ejes X y Y, también puedo despejar los momentos de inercia y producto respecto a los ejes centrales. Paso esto restando y ya está. ¿Sí? Bueno, acá
tenemos otra propiedad geométrica, que es el llamado radio de giro, muy simple de calcular. Después lo vamos a aplicar el bandeo recién. Pero bueno, el radio de giro es simplemente la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área y raíz cuadrada de todo eso. Por supuesto que el radio de giro también se calcula o tiene valor respecto a algún eje, ¿no? A un eje, no a dos a la vez, sino o al eje X o al eje Y. Entonces, bueno, si quiero el radio de giro respecto al eje X, va a ser el momento de inercia respecto al eje X dividido el área, raíz cuadrada. Y si lo quiero respecto al eje Y, acá va el momento de inercia respecto al eje Y dividido el área, raíz cuadrada. Y si son ejes paralelos, bueno, simplemente me queda que el radio de giro al cuadrado es el radio de giro para el eje centroidal paralelo al cuadrado más la distancia al cuadrado. Sale de acá, digamos, en realidad. Si yo acá divido todo en el área, me queda esto que tengo acá. Así que es muy simple. En el práctico, entonces, a ver. En práctico está un poco al revés, ¿no? Porque primero calculamos respecto a los ejes X, Y, y bueno, como aprovechando eso, utilizamos el teorema de Steiner, nos permite calcular, ¿no? Para los ejes que ahora son paralelos a estos otros, pero son ahora centrales o centroidales, ¿sí? Y como ya les dije recién, y acá se los pongo igual en el apuntecito, el teorema de Steiner me da momento de inercia respecto a un eje, repito, como el centroidal paralelo más la distancia entre ambos ejes al cuadrado por el área. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo lo que quiero es conocer simplemente hago el momento de inercia respecto al eje X, le resto ahora la distancia al cuadrado multiplicada por el área. Y lo mismo con el producto de inercia. Ahora, por supuesto que, por más que acá haya una resta, ¿no? Si ustedes hacen momento de inercia respecto a un eje, le restan la distancia al cuadrado por el área, y esto da negativo, algo está mal, ¿no? Porque ningún momento de inercia puede ser negativo, ¿sí? Por definición. En el producto de inercia, sí, digamos, el producto de inercia respecto al eje XY puede ser positivo, y respecto a los centroidales puede ser negativo, puede ser cero, si que hay un eje de simetría, justo uno de simetría, ya el producto de inercia me tiene que dar cero. Bueno, el radio de giro, que ya lo vimos, es simplemente, ¿no?, la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Bueno, ya para mañana vamos a dejar lo que nos falta, que es ahora la rotación de ejes. Es decir, acá estamos trabajando con ejes paralelos, ¿no? Y después lo que nos queda para mañana es, si yo conozco momento de inercia, producto de inercia para un par de ejes, ¿no? Ya no me importa ahora si son centroidales o no. Si giro, ¿no?, o si quiero conocer para otro par de ejes que estén girados, pero con el mismo origen, ya lo han visto en teoría, mañana lo vemos un poquito de nuevo, ¿no?, en la clase práctica. Así que bueno, ahora yo me quedo acá hasta las 5, si alguno quiere preguntar, quiere ir trabajando ahora en el práctico y preguntarme algo. Si no, lo que quieran se pueden ir retirando. Mañana es a las 12, ¿no?, la clase, de 12 a 14. Así que bueno, yo me quedo acá si tienen alguna pregunta, si no, ya lo veremos mañana. Profe, Sí. en el ejercicio 4, donde tenemos figuras compuestas, por ejemplo, Sí. usted dijo que en las consignas, en este caso, no nos están pidiendo necesariamente que lo hagamos con integrales, entonces podríamos usar fórmulas. Pero Sí. también esas fórmulas que usamos tienen que estar dadas de un respecto eje. O sea, por ejemplo, en el ejercicio 1,
ya nos están dando los ejes que tenemos que utilizar. Claro. Para usar. Bueno, veamos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Encontrar el centro geométrico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que podrías ir haciendo, ¿no? Porque esto de los ejes principales, todo esto, ya lo vamos a ver mañana, bueno, ya lo vieron en teoría, lo podés hacer. Entonces, acá, por ejemplo, uno podría decir, bueno, a ver, tengo un rectángulo, ¿sí? Y tengo otro que es en hueco de esto, ¿sí? Entonces, yo para poder ubicar un centro geométrico, tengo que poner un sistema de referencia. Y acá sí, como vos decís, yo lo pondré donde me guste ya, ¿no? Porque pasan a ser como una especie de ejes auxiliares, porque solamente me sirven para dar una posición del centro geométrico como una distancia a algún eje. Entonces, bueno, supongamos que un poco medio por costumbre, por facilidad, porque ya tenemos algún resultado o lo que fuera, uno podría poner, supongamos, un eje X acá, ¿no? Y podría poner, digamos, un eje Y acá. ¿Ven? Entonces ustedes lo ponen donde quieran, ¿no? Donde más les guste. Entonces, yo, ¿cómo voy a encontrar la posición del centro geométrico? O sea, el centro geométrico de toda esta figura, yo lo voy a dar como la distancia de ese centro geométrico al eje X y la distancia al eje Y. ¿Cómo se calcula esa distancia? Va a ser el momento estático de toda la figura, por ejemplo, respecto al eje X, dividido el área de toda la figura. ¿Cómo calculo el momento estático sin ponerme a hacer integrales de nuevo? Bueno, así como, vuelvo un poquito a compartir esto. Así como decimos que una posición de un centro geométrico, ¿no? Un valor I, que es una distancia a un eje, es el momento estático dividido el área, ¿no? De la misma manera, si yo sé dónde está el centro geométrico y conozco el área, yo puedo calcular fácilmente un momento estático. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. A ver si puedo escribir para que ya quede. Profe. O sea, yo podría hacer, mira, si yo hago el área por la posición del centro geométrico, eso es, espera un segundito. Entonces, fíjense, un momento estático respecto a un eje X lo puedo calcular muy fácilmente si es que yo ya sé de antemano dónde está el centro geométrico, sé qué distancia tiene el centro geométrico al eje X y cuál es el área. ¿Está claro eso? Entonces, volvamos al práctico. Si yo tomo este rectángulo completo, que le llamo, por ejemplo, la figura 1, por ponerle un nombre, yo sé que el centro geométrico, repito, de todo esto, olvidándome de este hueco, está acá a una distancia que es la mitad de esto. O sea, está a 15 centímetros, no sé lo que fuera, ¿sí? Entonces yo sé que la distancia es 15. Sé que el área es 30 por 40,
O sea que el momento estático respecto al eje X de este rectángulo lo calculo muy fácilmente. ¿Sí? Repito, hago la distancia a su centro geométrico por el área y listo. El momento estático de este respecto al mismo eje también lo calculo fácil, ¿o no? El área es 8 por 8, ¿m? Y la distancia de su centro geométrico, bueno, va a ser 4 más esta distancia que tengo acá, que la calculo, y listo. ¿Y después qué hago? El momento estático de toda esta figura 1, ¿m? Le resto en este caso esta porque es un hueco, ¿m? Si no se lo sumaría, y fácilmente obtengo el momento estático de la figura compuesta respecto al eje X. Ese valor, ahora lo divido en el área total, que será el área de todo esto menos el agujero, y ya tengo la posición del centro geométrico de la figura compuesta. ¿Mm? Si nos venimos acá, a ver, por ejemplo, ustedes lo hacen de la forma que les parezca, ¿no? Yo podría, a ver, supongamos, uno puede decir, bueno, a ver, tomo este rectángulo, ¿sí? Tomo, a ver, un trapecio, o puedo agarrar, no sé, otro rectángulo, aquí, ¿m? Y acá me queda otro rectángulo y un triángulo. Entonces esta figura la puedo trabajar como 3 rectángulos y un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de rectángulos y triángulos sé dónde está el centro geométrico y sé calcular el área fácilmente. Y de acá, bueno, ¿dónde vamos a colocar los ejes auxiliares? Y, Que pasen como por la base bien abajo. sí, uno puede poner acá el eje auxiliar, o sea, el eje X, digamos, o lo puede poner aquí, o lo puede poner acá, en cualquier lado, ¿no? Entonces, si uno de ustedes pone, por ejemplo, acá el eje X, ¿m? Otro lo pone acá, otro lo pone acá, los valores del momento estático a los 3 le van a dar distinto, ¿sí? Y las distancias al centro geométrico a los 3 le van a dar distinta, pero todos van a ir al mismo y único centro geométrico que tiene que tener esta figura. ¿Se dan cuenta, no? ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esa es la Me dio manera. ¿Mm? me dio una Sí, respuesta más fácil de la que esperaba. claro, acá justamente lo que es un poquito más dificultoso es resolver las integrales, ¿no? Porque ahí está el fundamento de cuánto vale la propiedad geométrica, de dónde realmente está el centro geométrico. Ahora, después cuando la figura es cualquiera, digamos, bueno, tratamos de descomponer las figuras conocidas, porque si no, imagínate, acá para hacer integrales, bueno, supongo ponemos el eje acá. Tenemos que hacer una integral para esto. Acá va a ser una integral de esta recta hasta acá. Otra de acá, otra acá, ¿no? Y se puede, ¿no? Por supuesto, pero si el ejercicio no les pide hacerlo por la integración, la idea es descomponer y listo, ¿no? Y usar algo que esté en tablas, porque puede haber alguna figura que no hayamos resuelto en el ejercicio 1, qué sé yo, bueno, van a alguna tabla de propiedades geométricas y van a encontrar áreas, posiciones de centros geométricos para parábolas, para trapecios, para todas esas cosas. Es decir, si ustedes acá, por ejemplo, trabajan con un trapecio, bueno, ¿dónde está el centro geométrico de un trapecio? Y bueno, vayan a una tabla y lo buscan, ¿está bien? Y si no, lo dividen en un triángulo y un rectángulo, como quieran. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí.
Yo había notado que usted dijo cuando calculemos momento de inercia sería necesario que utilicemos integrales dobles, porque si utilizamos simple como que se complicaría más y cosas así. No, no. Eh, También podés hacerlo con integral simple, ¿no? A ver, no, a ver, espera un segundo. Acá en la teoría, ¿sí? Esta es la diapositiva 19, puso un ejemplo la doctora, ¿no? De cálculo de momento de inercia respecto bueno, en este caso el eje X que está pasando por el centro, ¿sí? Y utilizando este tipo de elemento diferencial de área, ¿no? Que tiene como dimensiones B por diferencial de I, entonces es una integral simple, ¿sí? O sea que lo mismo que el momento estático, nada más que la distancia ahora está elevada al cuadrado, pero para el triángulo, o sea, siempre se puede hacer con integrales simples, ¿sí? En el que, en el que no vas a poder es cuando va el producto de inercia, porque cuando van las dos distancias, se podría en realidad, ¿no? Pero, o sea, si yo quiero utilizar este elemento diferencial de área para calcular el producto de inercia, bueno, lo que tengo que tener cuidado es que la distancia tiene que medirse ahora al centro geométrico del diferencial de área, que bueno, no deja de ser un rectángulo. O sea, digamos, las distancias, ¿no? Al eje X serían Y, y las distancias al eje Y, ya, acá es como que ya sabemos que van a dar cero, porque tienen que medirse al centro geométrico de este rectangulito, ¿no? Así que yo diría por ahí, el producto de inercia, por la duda, usar integrales dobles, o si no, bueno, tener mucho cuidado de cómo medir la distancia a un elemento diferencial que no sea el cuadrito de X por ahí. Pero bueno, cada uno podrá elegir si quiere trabajar con integrales simples o dobles, o hagan de las dos maneras y ahí ya van a ver cuál les gusta más para cuando tengan que ir a resolver un parcial, por ejemplo. También lo pueden hacer de la manera que más les guste. Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, sí. le quería consultar si usted no tiene a mano, va en una tabla, lo que vendría a ser el momento de inercia del triángulo respecto del eje Y. Eh, Tablas, ¿sabe? Yo le subí ya la tabla de perfiles que son, a ver mañana. Ya le voy a buscar alguna tabla linda de propiedades de figura geométrica y ya se la subo a la plataforma, Bien, para que la tenga todo. Ya más tarde, ahora o más tarde, ¿ves? Ya me busco alguna y ya la subo. Profesor, en cuanto a la asistencia, ¿tenemos que dejarla registrada en el chat o cómo hacemos con eso? Eh, Mira, yo la asistencia le voy a ir haciendo algunas capturas de pantalla acá y listo. Me es más fácil, digamos, hacer dos capturas de pantalla y ahí ya me queda la imagen de todos los nombres. Así que ustedes no se preocupen, eso ya lo manejamos de acá nomás.
Profe, ¿Sí? el TP1 se presenta hasta el viernes de la otra semana, ¿verdad? Sí. ¿Y hay algún formato o algo así para hacerlo o en hoja cuadriculada? No, no. Lo pueden, digamos, pueden hacerlo todo a mano, prolijo, con lápiz, y después con sacar fotos, pero armar un único PDF, ¿no? Digamos, para cada uno. O lo pueden hacer todo en Word, lo que fuera. Después, al final, tiene que ser un PDF. ¿M? Puede haber planillas de Excel y partes a mano. Háganlo como quieran, pero terminan armando un único PDF cada uno. ¿M? Y sí, lo que les pediría es que el nombre del PDF pongan primero apellido, nombre y TP1. ¿M? Para que así después nos resulta más fácil de buscar, ordenar. ¿Sí? Que algunos suben PDF con nombre así, dice, no sé, imagen 345 y después hay que ver de quién es. Entonces, el nombre del archivo tiene que tener el apellido y el nombre de cada uno. Eso es lo único que le pedimos. ¿M? Bueno, profe, gracias. Para las clases de consulta, profesor, ¿usted siempre va a estar conectado o prefiere que le avisemos antes, así nos conectamos? No, yo en las consultas sí me conecto a esa hora, a las 3 pusimos, ¿no? Los martes, así que no hay problema. Ahora, si pasa el tiempo, son, no sé, las 3:30, las 4 y no entra nadie, capaz que me voy, no sé, o me avisan que van a entrar ahí, ¿no? Igual cuando alguien entra me llega un mail, ¿no? Pero bueno, si van a consultar, que sea más o menos ahí a las 3, 3:15, no se les ocurra aparecer a las 5 menos 5, capaz que yo ya me fui porque ya me aburrí de esperar. ¿Mm? Pero bueno, ustedes cuando entran, incluso capaz que ni siquiera está iniciada o el Zoom, el Zoom me avisa que hay alguien que quiere entrar, ¿no? Pero bueno, por eso les pido, tratemos de reunirnos, digamos, por Zoom, así, ¿no? Tipo 3 de la tarde, 3, 3:15, y bueno, y sí, nos quedamos hasta las 5, si hace falta, no hay problema. ¿Sí? Disculpe, profe. ¿Y la consulta entonces con sala de espera? Acá, ¿cómo? ¿La consulta con sala de espera o es abierta para todos? No, es abierta. Lo que pasa es que por ahí capaz que yo no abrí el Zoom, y ahí si alguien quiere entrar, ya me llega un correo, de todas maneras, diciendo que alguien quiere entrar. A ver, acá tengo una tabla. ¿Mm? Eh, Pero está bastante completa. ¿Mm? Así que a ver, se las voy a subir ahora, así ya la tienen. ¿Mm?
Yo ya me voy, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Profe, una consulta. Sí. ¿Las evaluaciones por tema de este cuatrimestre las realiza usted? Está en el cronograma. Porque No quería recuerdo consultarle ahora. si va a ser también teórico-práctico o solo práctico. Mira, normalmente y las prepara la doctora o entre todos y bueno, no sé, a veces son más teóricas, a veces son teórico-prácticas. Totalmente prácticas no son porque para eso están después los parciales, ¿no? Claro, O sea que pueden ser puramente teóricas las preguntas o pueden ser con alguna aplicación, así como un ejemplo teórico-práctico, que no tenga una resolución numérica, digamos, ¿no? Así que, sí. bueno, no, no sabemos cómo será. Bien, muchas gracias. Acá la tablita que les subí, fíjense, por ejemplo, lo que recién me preguntaban, ¿no? Normalmente traen para los ejes centrales o centroidales, acá está el momento de inercia, en este caso lo llama eje ZI, y también, por ejemplo, acá está para un eje que pasa por la base, acá para también un eje que pasa por la base. Normalmente están los centroidales y alguno que pase por algún borde, digamos, de la sección, ¿no? Bueno, está bastante completa esta tablita. Bueno, si no hay más preguntas, seguiremos mañana. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, profe. Bueno, profe, Mañana, profe. hasta mañana.